La lectura bíblica que hicimos el día de hoy estuvo en 1 Corintios capítulo 12. Y hoy vamos a tomar 1 Corintios 12 y Romanos 12. Y el tema de hoy es descubriendo mis dones espirituales. Descubriendo mis dones espirituales. ¿Cuántos de aquí conocen su don? ¿Cuántos conocen su don espiritual? ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántos conocen fehacientemente a alguien que diga, yo tengo el don de la enseñanza, yo tengo el don de servicio, yo tengo el don de evangelismo, yo tengo el don de sanidad, yo oro por los enfermos y sanan? A ver, ¿cuántos conocen su don? ¿Cuántos? 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 ¿El resto no los conoce? Todos tenemos por lo menos un don. Y Dios en su santa palabra dice que todos los creyentes tenemos dones espirituales. Estos dones espirituales son para el servicio de la iglesia. Dios los regaló en la presencia del Espíritu Santo para que usted pueda servir a sus hermanos, para que la iglesia pueda ser edificada. Una iglesia que no conoce sus dones está condenada al fracaso. Una iglesia, un creyente que no sabe cuál es su don, no hay manera que Dios pueda bendecir su vida, ni material ni espiritualmente. Para 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, dice que pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Claramente afirma que a cada uno le ha sido dada manifestación del Espíritu Santo para bendecirlo, para prosperarlo, para sanarlo. Y Romanos 12, versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Aquí el énfasis es diferentes dones. Esto es que cada uno de nosotros tiene diferentes dones, no todos los dones, pero por lo menos usted tiene un don. Nadie puede decir que no tiene un don. Nadie puede decir que Dios no le dio dones. Porque Pablo afirma a través de la bendita y santa palabra de Dios que por medio de él todos tenemos diferentes dones. Ahora, ¿qué es un don? La palabra como tal don no aparece en el griego, sino que la palabra que aparece es carisma. Por eso se le denominan dones carismáticos. También es la misma caris, es la misma palabra gracia. Entonces, los dones son un regalo espiritual, son capacidades sobrenaturales otorgadas por Dios para bendición de la iglesia. Escuche, son capacidades sobrenaturales. Todos tenemos capacidades naturales. Alguien que dibuja, alguien que canta, es una capacidad natural que Dios le dio, pero los dones espirituales son sobrenaturales. No se puede explicar cómo es que un hermano ora por una persona y sucede un milagro. No se puede explicar cómo una persona ora por otra y sucede una sanidad. No se puede explicar de qué manera Dios le puede revelar una verdad a una persona, porque son dones sobrenaturales. Por medio de los dones, la iglesia de Cristo se edifica, se fortalece. Una persona que tenga el don de enseñanza enseña amorosamente la Biblia. Una persona que tenga el don de profecía puede predecir lo que la palabra de Dios dice. Y usualmente en toda la Biblia, y usted va a encontrar 1 Corintios 14:3, va a encontrar que la profetización de la palabra es para consuelo, para animar, para fortalecer.
Ahora, estos regalos espirituales, a todos en realidad nos gusta recibir regalos. ¿Hay alguien que no le gusta recibir regalos? Yo creo que no, a todos nos gusta recibir regalos. Ahora, hay veces que hay personas que reciben un regalo y nunca lo abren, nunca lo destapan, ahí lo dejan. Y déjeme decirle, mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano, que un regalo que usted no destape no sirve de mucho. Y habemos otros que somos terriblemente curiosos. Yo conozco niños que para la Navidad aguante que le abren un hoyito así porque según quieren ver para adentro qué hay. ¿Ah, que sí? Hay niños que son curiosos. Yo conozco niños que la Navidad pasada, a mi vecina, a todos los regalos el niño le hizo un hoyo porque según él iba a ver con una pajilla ahí para adentro. Y entonces Dios nos dio un regalo a cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué pasa si Dios le dio muchos dones a usted, pero usted ni siquiera sabe? No tiene mayor utilidad. Ahora, Dios quiere que el don que le dio a usted o los dones que le regaló a usted sean de utilidad para la iglesia. Supóngase que usted tiene el don de sanidad. ¿A cuántos se está privando de sanar? Supóngase que su propia familia hay alguien que tiene un cáncer y usted le podría sanar porque Dios le regaló el don. O supóngase que usted tiene el don de hacer milagros y usted no se ha dado ni por enterado. Ahora, el Espíritu Santo es quien da los dones como a Él le parece. No es porque usted tenga algún mérito en particular, porque ahí en 1 Corintios capítulo 12 versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué debemos aprender hoy de los dones? Número 1, los dones son un regalo de Dios. El gran Alejandro Magno, conquistador del mundo antiguo, a uno de sus humildes sirvientes le regaló una valiosa copa de oro, invaluable. A lo que el sirviente contestó: no puedo recibir algo de demasiado valor. A lo que Alejandro Magno le contestó: pero yo sí puedo regalar algo de demasiado valor. Dios puede y quiere regalar tremendos y extraordinarios dones, talentos, habilidades, capacidades. Aunque usted piense que no tiene la capacidad de orar por alguien, aunque usted piense que no tiene la capacidad de hacer un milagro, es que no es usted, es Dios quien le va a dar ese regalo. Así como ese sirviente decía que no podía recibir algo de demasiado valor, usted dirá: es que yo no tengo la capacidad de predicar, de enseñar, de sanar. No es usted, es un regalo sobrenatural que viene de Dios. Los dones, como dijimos, son sobrenaturales y por medio de él se manifiestan milagros, sanidades, portentos, maravillas, y todos vienen de la mano de Dios. Y Dios desea que su iglesia no sea limitado de eso. Quizás usted pudiera orar por alguien que tiene una gran deuda. Quizás usted pudiera exhortar a alguien que su corazón está muy lastimado. Segunda cosa que necesitamos aprender es qué se requiere de parte nuestra. Vamos a ir a Romanos capítulo 12. Veamos lo que dice Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, al que reparte con liberalidad, al que preside con solicitud y al que hace misericordia con alegría. Aquí están algunas cosas que tenemos que entender de parte nuestra. ¿Qué tengo que hacer yo? Aprendimos que los dones son un regalo de Dios. Usted no tiene que hacer nada, solo recibirlo. Cuando usted recibe un regalo porque está cumpliendo años, ¿qué hace? Solo lo recibe. ¿Qué es la parte que usted hace con el regalo? Pues lo destapa. Por lo menos lo destapa. No, todavía no quiere que otro se lo destape. No, usted lo destapa y lo usa. Supóngase que alguien le regala un carro y dice, fíjate que él me regaló un carro, pero ahí está parqueado. Y no lo vas a usar. No, es que me da miedo, muchos carros. ¿Y para qué le regalaron el carro? ¿Verdad? Fíjate que me regalaron una casa ahí en Vista Hermosa y la vas a usar. No, muy lejos queda, a mí me gusta de este lado. Usted la usa, ¿sí o no? A usted le regalan en un paquete unos 100,000 quetzales y dice, ay, es que me da miedo gastar. Usted los agarra y los gasta, ¿sí o no? Entonces la primera cosa que tenemos que aprender es que Pablo, en el contexto de Romanos, donde está hablando de todos estos dones, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto es, que nosotros pongamos todo el interés, toda la responsabilidad en saber cuál es nuestro don. Usted no va a poder saber cuál es su don a menos que usted se presente en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cada uno de nosotros debe comprender que Dios nos dio dones y que deberemos dar cuentas por cada uno de esos dones. Cuando Dios le dio los dones a aquellos personajes en el Nuevo Testamento, y dice que antes de partir le dio a uno un talento, un don, una capacidad, y que se fue lejos, y que cuando regresó los llamó y les pidió al primero, ¿qué hiciste con lo que te di? Bueno, gané tanto y aquí te entrego tanto. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, y le dio tanto. Quédate para gobernar esto. Y llegó el segundo y lo premió también porque él había sido fiel. Pero cuando llegó al tercero, ¿qué dijo? Tuve miedo, que no, yo no podía hacer nada y lo guardé. Negligente, le dijo. Quítenlo y dénselo al primero, dijo. ¿Sí o no? Entonces a cada uno Dios nos va a pedir cuentas. Pero usted y yo debemos poner el mayor de los intereses de descubrir cuál es nuestro don. Presentarnos como un sacrificio. Lo segundo, no se conforme, transfórmese. Escuche, el que dice que nos presentemos como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, pero también dice, no os conforméis a este mundo, dice, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, santa y perfecta. Ahora, ¿qué quiere decir conformarse sino transformarse? No se amolde al mundo, renuévese espiritualmente. Hermanos y hermanas, no es posible que pasen los años y usted no crezca espiritualmente, que siga siendo el mismo cabrito. Ni a oveja llega, porque es el vivo cabrito, no crece espiritualmente, no pasa de lo mismo. Y hermano,
Pablo reprendió fuertemente a los corintios, que les dijo que no les había podido hablar espiritualmente porque no tenían madurez espiritual, que les seguía hablando con los mismos rudimentos del evangelio, solo de la salvación. No les pudo hablar de escatología final, no les pudo hablar de cosas más profundas. ¿Por qué? Porque no habían crecido espiritualmente. Y una persona que no crece espiritualmente tampoco crece materialmente. Porque cuando usted y yo destruimos el templo del Espíritu Santo, Dios no permite que usted crezca, que usted se desarrolle. Dios no desea destruir a nadie. No es el deseo de Dios castigarle, disciplinarle. El deseo de Dios es prosperarle, sanarle, bendecirle. Pero si usted no tiene interés, pero si usted no desea nada, si usted ni siquiera quiere descubrir qué son los regalos maravillosos que Dios tiene para su vida. Tercero, Él quiere que seamos humildes. Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada, que a cada cual que esté entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo nuevamente nos exhorta en la unidad del Espíritu. Usted no puede sentirse mejor que otra persona. Usted no puede hacer acepción de personas. Usted no puede creer que es superior a otro hermano. Hermano, esa hermana fue comprado con la misma sangre de Jesucristo. Y Dios dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es que yo tengo un título universitario. Pues sí, pero tal vez el hermano tiene más fe que usted. Tal vez aquí usted tiene honores, pero en el cielo quizás el otro va a recibir más honores, aunque aquí no tenga nada. Y si no, recuerde Lázaro y el hombre rico. ¿Qué le dijo? Él tuvo sus males y tú tuviste tus bienes. Nunca se acordó ni que estaba ahí a la puerta. Hermano, usted no puede despreciar a nadie. Usted no puede sentirse superior a nadie. Y Pablo nos recuerda, ¿por qué? Porque si Dios le va a dar un don a usted, usted tiene que usarlo amorosamente con todos. Yo por esa señora no oro porque me cae mal. No es así. El don es para servicio del pueblo de Dios. Si Dios le dio a usted la capacidad de obrar milagros, el milagro es para todo el cuerpo. No puede hacer acepción de personas usted. Yo por esto sí no oro vos, porque ahí sería perder mi tiempo. ¡Qué lindo! Hermano, usted no puede creerse más porque usted tiene un don especial y él no tiene dones. Cuarto, somos llamados a usar los dones. Mire, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, subraya la palabra úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en enseñar. O sea, le está diciendo que si usted tiene un don, usted lo tiene que usar. Hermanos, el creyente debe consumirse, pero no oxidarse. ¿Y qué es oxidarse? No se mueve. ¿Se ha visto un tornillo que lo deja ahí, se oxida? Pero un tornillo que usted lo anda usando, lo anda apretando, no se oxida. Una herramienta, una llave de chuchos, una llave alemana, una llave inglesa, usted la anda usando todo el tiempo, no se le oxida. Déjela ahí tirada o déjela en un cajón y a los años llega y esa cosa está oxidada. El creyente debe consumirse en el Señor, pero no oxidarse. Somos llamados a hacer uso de los dones. Pastor, ¿y cómo puedo saber yo que tengo el don de sanidad? Ore por los enfermos. Y si no se sana a nadie, usted no tiene ese don.
Y dice, pastor, que yo ya voy orando y todos se me mueren. No es su don, hermano. No es su don de sanidad, hermano. ¿Verdad? Y yo estoy seguro que usted, cuando tiene un don, siente el llamado. Dios le va revelando, porque dice, no os conforméis, no os amoldéis, sino transformaos. Cuando usted se rinde totalmente al Señor, el Señor le muestra. Recuerde que no fue por mérito, ya que es por gracia, y la gracia es un don inmerecido, pero dice claramente que debe usarse. Si es de profecía, es un don que denota dos cosas: hablar sobre el futuro y el mismo que está escrito en la Biblia. Y el de predicar conforme al carácter y el corazón y el deseo de Dios y conforme a su palabra. Déjeme explicarle un poquito. En la Biblia, cuando habla de profecía, es más de predicar la palabra. Y si es predicar la palabra, está bien del futuro, pero basado en la palabra. Y más se concreta, digamos, a animar, a exhortar, a levantar, a salvar. Raras veces es para condenar, porque el deseo de Dios es que todos se salven. El deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Es raro que usted encuentre un pastor que predique solos para estar condenando. Hermano, no le va a caer nadie. Imagínense que los pastores predicáramos como predicaba Juan el Bautista. ¿Cuántos tendría yo el domingo aquí que yo me parara? ¡Atajo de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira de Jehová? El otro domingo solo el hermano va a estar aquí y aplaudiéndome, ¿va? Hermano, ¿y por qué no te vas? Es que ya se fueron las víboras, pastor, solo quedé yo. ¡Ah, sabe que sí! Hermanos, pero a veces abusamos. Dice que debe ser en la medida de la fe. ¿De qué medida de fe está hablando? Del que predica y del que recibe. ¿Por qué? Porque imagínense que yo me ponga a predicar cosas bien profundas. Oyen los hermanos, pero no entienden nada. Aquí hace muchos años había un hermano graduado del seminario del CETECA. Profundo el hermano. Ese hermano hablaba en griego, hablaba en arameo, hablaba en latín. Y había un hermano que se llamaba Polo. Y yo le preguntaba a Polo, ¿qué tal estuvo el mensaje? ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué bruto ese para predicar! ¿Y qué entendiste? Nada, pero qué bonito predique ese hombre, me decía. Porque es cierto. Por eso dice que úsese de acuerdo a la medida de fe. ¿Y cuál es la medida de fe? Del que predica y del que está oyendo. O sea, ¿qué significa? Yo no debo dudar que tengo el don. Y yo no tengo que dudar que la Biblia me está diciendo que yo tengo el don para usarlo. No puedo dudar. Esa es mi fe, para saber y entender que todos tenemos un don. Pero también ese don debe usarse en la medida de la fe de la otra persona. Porque si yo le hablo algo tan profundo, lo oye, pero no lo entiende. No le sirve de mucho. Y dice el de servir. Servir es la manera más práctica que Pablo está diciendo, y es la gente que está tras bambalinas en la iglesia, hermanos. Es gente que usted ve que se sienta, pero ya el día sábado pasó poniendo sillas, pasó barriendo, trapeando, o dio la bienvenida. Casi nadie le ve esa imagen a esa persona, pero está sirviendo. Ahora, ese servicio, hermanos, debe hacerse sin refunfuñar. Sí, como a mí en nada me ponen, aunque sea barrer, yo aquí. No lo haga, hermano. No se queje. No se queje. Porque recuerde que el pueblo de Israel fue disciplinado por estarse, ¿qué? Quejando. Por el contrario, cada vez que venga a la iglesia, venga con acción de gracias, con alabanzas. Amén. El que enseña, dice. Enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué mire, por qué hay don de profecía y don de enseñanza? ¿Por qué se predica y por qué se enseña? Porque hay palabras que son tan profundas que alguien necesita que las explique.
Cuando el libro de Esdras, Nehemías, dice que Esdras se paraba, dice que leía, escuche, desde las 6 de la mañana leían la palabra públicamente, y Esdras iba explicando la palabra, y estaba todo el pueblo, y dice que 13 levitas estaban dentro de todo el pueblo explicando la palabra. Probablemente había gente que oía, pero no entendía, y le preguntaba: hermano Esdras, ¿qué quiere decir lo que está leyendo? Y ahí había un levita que explicaba, que tenía el don de enseñanza. Y hermanos, el don de enseñanza es un don que no solo lo recibes de Dios, pero necesitas cultivarlo. Es como la persona que tiene el don de ministrar la adoración al Señor. Hay gente que tiene el don que canta de manera natural. Pero si, escúcheme, si ese don no está rendido para el Señor, si es un don que usted lo tiene para vanidad de su vida, porque quiere que lo miren, cómo canta, cómo estira así la boca, así, hasta el micrófono lo pone así. Entonces, usted no va a ministrar al pueblo, usted no va a ministrar la alabanza a las personas. Por el contrario, si usted apaciblemente, Dios puede ministrar a alguien con solo oírlo a usted. ¿Por qué? Porque usted tiene su corazón rendido al Señor. El que enseña tiene que cultivar cómo va a enseñar, con creatividad. No es lo mismo que yo le enseñe a un adulto que a un niño. A un niño yo necesito hacerle un dibujo. Usted ve que ahora hay Biblias que tienen dibujos, que tienen cosas especiales para llamar la atención del niño. ¿Por qué? Porque el niño no va a aprender solo así. Entonces el don requiere que usted sea creativo, que usted innove. Exhortación. Este es muy bonito, porque la persona que exhorta en realidad es la persona que anima a otro. Muchas veces se tiene la idea equivocada que exhortar es la persona que anda regañando a los hermanos. Y en la Biblia el don de exhortación es la persona que anima a que usted se congregue, que usted viva bajo los principios de Dios. Es que fíjate que yo no quiero nada ir a la iglesia. No, hombre, Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar. Sí, pero es que a aquel hermano no le hagas caso, hombre, si Dios te tiene a ti como una persona especial, linda, maravillosa. Y cuando tenga que decir algo fuerte, lo va a decir lo más dulce posible. Porque yo estoy seguro que cuando usted tiene que regañar a su hijo, y usted sabe que le va a pegar, pero que a usted le duele más, a usted le dice: mira, mi hijo, te tengo que meter este cinchazo. Pero usted mira, no me queda otra, porque si no, no te vas a corregir. Y porque usted lo quiere, ¿sí o no? Ese es el don de exhortación. Que usted le habla con amor a la gente, que le habla con dulzura, para que el hermano no pierda el rumbo. Dice el que reparte: esto es el don de dar y debe ser con liberalidad. Pero entienda esto, hermano. La Biblia dice que el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y hermanos, aquí está un punto muy especial que a muchos no nos gusta que nos toquen este punto. Porque lo primero que dice: ay, ya van a hablar de dinero. Ay, no, a mí no me gusta cuando hablan de dinero. Fíjense que ahí en Zacapa había un señor que vivía enfrente de mi casa, y él oía el culto ahí, de esos hombres que, pero cuando oían porque antes no transmitían las predicaciones como ahora. Hermanos, antes pasaban todo el culto, los cantos, hasta cuando recogían la ofrenda. Fíjense que cuando recogían la ofrenda apagaba el radio. Y yo le dije: ¿y usted por qué apaga el radio? No vaya a ser que vengan aquí, me dijo. Yo por eso no voy al culto, me decía, porque allá piden pisto, en cambio aquí lo oigo de gratis, me decía. Hermanos, ¿y sabe qué? Toda la vida vivió pobre el hombre. Siempre le andaban cortando la luz, no tenía para pagarla. ¿Por qué? Porque nunca sembraba. No era capaz de regalarle nada a nadie. Hay gente que ni los buenos días dan porque se cree que se van a quedar sin nada.
Hermanos, 1 Corintios 12 nos explica más dones, así como lo está haciendo Romanos. Y yo pudiera seguirle explicando más dones, pero esto es lo último que quiero decirle el día de hoy. Pablo dice, escúcheme, así que hermanos, oiga esto porque es un punto muy importante hoy. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo no nos está dando una orden. Pablo, por orden de Dios mismo, le dijo, escribe que yo les estoy rogando. Porque Pablo no es el autor de la Biblia, es Dios, es la obra del Espíritu Santo dictando a los que escribieron la Biblia. Y es Dios que le está diciendo a usted y que me está diciendo a mí, te ruego que presentes tu cuerpo, tu vida en sacrificio vivo, agradable y santo. Cuando usted y yo le estamos rogando a Dios, suplicando, clamándole por un problema, por una necesidad, por una sanidad, por un hijo, por una esposa, usted le clama con gran angustia. Cuando usted estaba cantando ahí conmigo, que le decíamos al Señor que teníamos hambre que duele, que debilita, ¿usted le clama hacia el Señor o no? Amén, ¿me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? Ahora bien, ¿por qué debería contestarle Dios a alguien que le ruega si cuando Dios le ruega a usted, usted no le hace caso a Dios? Porque Dios dice, os ruego. Dios te está rogando a ti que nos presentemos en sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Un sacrificio es un animal que se presentaba no voluntariamente, sino que lo agarraba el sacerdote, lo sacrificaba y lo mataba. Y oiga esto, lo ponían en una parrilla donde agarraba fuego. Pero eran tantos que habían sacrificios que se resbalaban. Y hermanos, usted y yo nos resbalamos muchas veces en ese sacrificio del Señor. Pues habían 2 ganchos de carne que detenían el sacrificio. Y esos 2 ganchos son la disciplina y la devoción, hermanos. Para que usted y yo no nos resbalemos. ¿Y qué debemos hacer? Ríndase y así vendrán las gloriosas maravillas de nuestro Dios para su vida. Pablo dice en Romanos 12, 2, parte final, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Supongamos que usted tiene un hijo varón, y este hijo varón de 18, 19 años llega con usted y le dice, papá, finalmente he logrado comprender que tú eres un hombre sabio, prudente, amoroso, dadivoso, y hasta ahora yo he vivido neciamente delante de ti, pero hoy he entendido que yo necesito pedirte tu consejo, que yo no debo hacer nada sin consultártelo a ti, y que a partir de hoy yo me comprometo a obedecer exactamente todo lo que tú digas. Todo, le dice el papá, todo lo que tú digas, papá, yo lo voy a hacer. Y el papá se voltea y dice, ¿no tendrá calentura este patojo? ¿No estará enfermo esta criatura? Pero supongamos que sí es cierto, que el patojo le dice, no papá, yo a partir de ahora quiero ser fielmente obediente a lo que tú me pidas. Y el papá nota que no solo es palabras, sino que realmente este muchacho quiere hacer realmente lo que el papá le pide. Y resulta que hace un año el hijo le dijo, papá, cómprame un carrito, aunque sea viejo, para ir a la U, un mi picopito, así que esté todo destartalado.
¿Usted cree que el papá, al ver que el hijo quiere hacer todo lo que él dice, obediente, no hace nada sin consultarle a él, usted cree que el papá no le va a ir a comprar el carro? Yo le aseguro que él va a ir a comprar un carro en su economía hasta donde él pueda, y él va a decir, aunque me endeude, pero este patojo vale la pena que yo le dé un carro. ¿Sí o no? Amén, ¿me sigue? ¿Y usted cree que si el papá es capaz de hacer eso, Dios de qué no será capaz si usted se presenta ante Él como sacrificio vivo, santo y agradable ante el Dios Todopoderoso? A Él apláudale ahora. Él será capaz de darle todo lo que usted necesita, todo lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque los dones de Dios son para bendecir a la iglesia, son para sanar a la iglesia, son para restaurar a la iglesia, son para prosperar a la iglesia. Pero comienza con un sacrificio personal, vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cuál es el desafío, hermanos? Que nos presentemos ante el Señor dispuestos a servirle. No tenga miedo rendirse. No tenga miedo decirle, Señor, aquí estoy. Úsame en lo que quieras. Dame el don de sanidad. Dame el don de predicar tu palabra. Dame el don de ganar un alma para ti. Señor, yo no quiero ir al cielo sin no llevarme un alma. Yo quiero por lo menos irme de este mundo de haber ganado aunque sea un alma para Cristo. Pero usted debe presentarse ante Dios y decirle, úsame, 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 Señor, úsame. Pero es usted quien debe presentarse. Ahora, la segunda cosa, no se queje. No diga, yo ya no me comprometo a más. Y no se rindió, pues. Si usted no es dueño de su vida, Dios es el dueño de su vida. Él la compró por precio. Usted no puede decir, hasta aquí llegué yo, ya más no le sirvo al Señor. No haga eso, porque entonces Dios quizás quiere usarle a usted. Dios quiere hacer tremendas cosas a través de usted. Es que yo tengo muchas cosas que hacer. Aquel que dejare padre, madre, por causa de mí, del evangelio, recibirá 100 veces más en este siglo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Y de qué eso de 100 veces más qué es? Quizás es su propia familia, quizás son sus propios hijos. Pero ¿qué tiene que hacer? Ríndase, ríndase. Comprométase con el Señor. El tercer desafío, hermanos, ¿cuál es? Descubra su don, descúbralo y úselo, 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 descúbralo. Pastor, es que yo no sirvo para nada. Yo no creo que Dios se haya equivocado cuando lo salvó, hermano. En el momento que el Espíritu Santo vino a su corazón, que usted recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, en ese momento fue sellado por el Espíritu Santo. Y si Dios lo selló a usted, ahí le dio un don, le dio un talento, le dio una capacidad, si no es que le dio más. Pero usted y yo somos responsables de descubrir cuál es nuestro don. Y finalmente, si usted está aquí o en las redes sociales y no tiene a Cristo en su corazón, entréguele su corazón a Cristo. Todos somos llamados por el Señor. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar, pues incline su rostro. Incline su rostro. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Venga Jesús, Él le está llamando. Él tiene un plan lindo para su vida.